Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo en esta tercera temporada de Data Universitaria Radio, en este 27º programa del año 2022. En este ciclo radial verdaderamente federal, como decimos, porque estamos conectando toda la República Argentina desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, informándote de educación, de ciencia, tecnología, desarrollo, extensión, vinculación, investigaciones, de temas de la sociedad, la política y de muchos otros temas más que tienen que ver con el mundo universitario argentino. Mi nombre es Facundo y como en todo el equipo de Data Universitaria los vamos a estar acompañando y trayendo un montón de información durante esta horita de radio que compartimos con todas y todos ustedes. Como siempre, por supuesto, agradecerles a las emisoras de cada rincón de la Argentina que comparten este ciclo radial. Hoy traemos bastante información, pero dos entrevistas muy interesantes que pudimos hacer durante la semana. En este caso las pudimos hacer antes de este programa y venimos a compartirlas aquí con todas y todos ustedes. Una que vamos a compartir en un rato tiene que ver con lo que comentábamos la semana pasada, el avance en el Congreso Nacional de 3 proyectos de ley para crear nuevas universidades nacionales. Fue uno de los temas de la semana pasada que estuvimos desarrollando entre las noticias, y esta semana pudimos hablar con la diputada nacional Dania Tabela, también vicerrectora de la Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, ahora en uso de licencia, por supuesto, con quien, bueno, además de hablar de estos proyectos de ley de creación de nuevas universidades, pudimos hablar de otros muchísimos temas que tienen que ver con la educación universitaria y la educación en general. Y va a estar muy interesante, los invito a que se queden para escuchar eso. Y también en un ratito compartimos lo que tiene que ver con algo que también comentamos la semana pasada, que tiene que ver con el programa UNL Potencia para incubar y preacelerar startups y emprendimientos de la región. Y bueno, han lanzado una nueva convocatoria en este programa. Vamos a estar compartiendo información sobre esto. Tenemos mucho, vamos a hacer un separador y paso a contarte algunas principales noticias que puedes encontrar en datauniversitaria.com.ar. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, la UNCAUS y la UNBM realizarán acciones en conjunto por la carrera de Psicología y posgrados. La Universidad Nacional del Chaco Austral comenzará con el dictado de la carrera de Licenciatura en Psicología con modalidad presencial en el año 2023 en la ciudad de Roque Sáenz Peña. Por eso se firmó un acta compromiso con la Universidad Nacional de Villa María para iniciar acciones conjuntas en el marco de esta carrera. La UNER avanza en la construcción de su futura residencia estudiantil. Al sur de la ciudad de Paraná se construye la residencia estudiantil destinada a las 3 unidades académicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con sede en esa ciudad, que son las facultades de Trabajo Social, Ciencias Económicas y Ciencias de la Educación. La Universidad Nacional de La Plata capacitará en seguridad, ambiente y salud en áreas de trabajo. La finalidad es crear un sistema integral de gestión de salud y seguridad en el trabajo en el ámbito de esta universidad para elaborar un diagnóstico participativo sobre el estado actual de las condiciones y medio ambiente de trabajo en las distintas facultades, colegios y dependencias. UNLAR celebra su positiva participación en los JUAR 2022. Los entrenadores y entrenadoras de los equipos de básquet 3x3, hockey masculino y femenino, vóley y básquet 5, junto a la directora de extensión universitaria, consideraron como positiva
la participación de la Universidad Nacional de La Rioja en los Juegos Universitarios Argentinos 2022 que se llevaron a cabo en San Juan entre el 25 y 28 de agosto pasado. Se llevaron a cabo el regional Cuyo, ¿no? en esa oportunidad. Por lo pronto, los JUAR continuarán con el regional Conurbano Sur los primeros días del mes de septiembre, seguido por el regional NEA, regional Centro y Conurbano Norte hacia fin de mes, y seguirá el regional hasta mediados de octubre. La UNR restituyó el legajo de una estudiante desaparecida. La Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, junto al área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, realizó la restitución del legajo a familiares de Olga Lilian Baccarini, estudiante que fue víctima del terrorismo de Estado, detenida y desaparecida en 1977. Cuyo tendrá un ciclo de Telecom que explorará la transformación digital en las instituciones. Encuentro 4.0, experiencia en Mendoza, evolución digital de la justicia, es el nombre de una iniciativa que llega a la provincia de Mendoza y a la Universidad de Cuyo de la mano de la empresa Telecom para analizar la transformación digital en el mundo político, académico y legal. Educación abre convocatoria para becas de investigación doctoral y postdoctoral en Estados Unidos. Quienes resulten seleccionadas o seleccionados podrán realizar una instancia de 3 meses entre junio de 2023 y junio de 2024, y la beca cubre pasaje de ida y vuelta, estipendio mensual y un programa de salud de emergencias. Con sede en la Universidad Nacional del Litoral se realizará una nueva edición del Rally Latinoamericano de Innovación. El 23 y el 24 de septiembre, en el aula magna de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, se llevará a cabo de manera presencial la edición 2022 del Rally Latinoamericano de Innovación. Es una competencia internacional que tiene como propósito fomentar la innovación abierta en estudiantes universitarios de América Latina y que se desarrolla por equipos durante 28 horas consecutivas. Por último, un informe que tiene que ver con la educación dice: aseguran que solo el 14% de los estudiantes en situación de pobreza logran buenos desempeños. En Argentina, el 40% de los estudiantes que llegan al último año de secundaria están en situación de pobreza. El nivel socioeconómico de las familias incide fuertemente en las trayectorias escolares. Los datos pertenecen al informe Desempeño Escolar y Pobreza del Observatorio de Argentinos por la Educación. Estas fueron algunas de las noticias. Por supuesto, hay muchas más que pueden leer durante toda la semana en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Bien, después de comentarles esto, vamos a pasar a compartir lo que es la primera comunicación de este programa. Como les decía recién, hace instantes atrás, esta semana pudimos hacer esta comunicación que tiene que ver con este programa para impulsar emprendimientos y startups de base tecnológica en la Universidad Nacional del Litoral, y hablamos con el secretario de Vinculación Tecnológica de la Universidad, Javier Lottersberger, sobre este y otros temas más. Así que compartimos. Para empezar, se lanzó una nueva convocatoria del programa UNL Potencia, que nos gustaría conocer más de qué se trata y esta nueva convocatoria, ¿no? Bueno, UNL Potencia es un programa de la Universidad Nacional del Litoral que tiene como objetivo buscar ideas y startups que estén comenzando a gestarse fundamentalmente dentro del sistema universitario y toda la comunidad emprendedora, para poder ayudarlos a desarrollarse y que genere una empresa viable, como solemos decir, con potencialidad de ser invertida, pero fundamentalmente que esas ideas se transformen en empresas que generen trabajo y que puedan estar rápidamente insertas en el mercado. Nosotros, esta es la segunda convocatoria. La convocatoria vence el 30 de septiembre, lo hicimos en 2 etapas. La primera venció el 31 de agosto y digamos con una muy buena convocatoria, y lo que nosotros hacemos en ese programa, como te decía, es tratar de ayudarles a las empresas a desarrollarse. Claro, como bien contabas, esta es la segunda convocatoria. Ya vienen de una experiencia de la primera con 3, creo que son las startups que están siendo preaceleradas, que, como decías, no son con base en la universidad, pero no necesariamente tiene que ser gente de la comunidad universitaria, en este caso de UNL, ¿no?
No, para nada. En la primera convocatoria tenían de alguna manera algún lazo con la universidad a través de alguna de las incubadoras, alguna plataforma. Para esta segunda convocatoria no. Y como bien decís, el programa tiene 3 partes: una preincubación, una incubación y una preaceleración. En la primera etapa, en la primera convocatoria, llegamos a preaceleración con 3 empresas que están ya en el mercado. Una que es la que está, digamos, es la tercera en terminar de formarse, es un spin-off de la universidad, lo cual además está formada por un investigador y un emprendedor, lo cual es también doble satisfacción para nosotros, pero las otras es gente que se acercó, que son graduados o que vienen trabajando en el tema y que se acercaron y pudieron ser acompañados por nosotros. Claro. Por lo que estuvimos viendo y para ir contándole también a la gente que puede estar escuchando esto, es un programa de desarrollo ágil de startups cuyo objetivo es lograr el nexo entre startups y los inversores. Eso es un punto que me gustaría preguntarte, esta idea de que UNL Potencia sea un punto de encuentro entre justamente el emprendedor y aquellos que quieren invertir, ¿no? Sí, muchas veces se dice que que inversores hay muchos, lo que faltan son proyectos adecuados. Bien. La red de inversores es una red de contactos que tenemos por el hecho de la universidad formar parte de una aceleradora que es Aceleradora Litoral, pero porque estamos en un ecosistema con un montón de gente que se dedica a hacer inversiones y con las cuales estamos en contacto. Y como bien decías, nosotros nuestro objetivo es poder ayudar a desarrollar a esas empresas para que puedan ir a presentarse esos inversores, inversores que, como te decía, están muy a la mano, tanto aquí en Santa Fe como en el resto del país. Ya ahora trabajamos, la convocatoria esta es nacional y también los inversores son nacionales, lo cual nos da la posibilidad de tener una cobertura mucho más grande. Uh-huh. Me gustaría preguntarte cómo, porque me decías esto de la preincubación, la incubación y la preaceleración, que por ahí aquellos que no están en el mundo del emprendedurismo y demás, por ahí no lo entienden. ¿Cómo funciona esas partes que tiene este programa? Bueno, las etapas son clásicas dentro de lo que es la generación de empresas, ¿no? Sí. La preincubación tiene que ver más con ayudar al equipo emprendedor a formarse. Muchas veces ahí hay un poco de movimiento de gente entre los emprendedores porque van buscando perfiles nuevos, normalmente tienen que incorporarse y se le trata de dar una serie de conocimientos que son necesarios para el desarrollo de su empresa y para el desarrollo de su idea, perdón. Y sí les planteamos a los emprendedores una serie de hitos que tienen que ir cumpliendo. Esos hitos tienen que ver en esta etapa de preincubación con algunos hitos relacionados con su formación y con ir dándole forma a su modelo de negocios. Lo que es diferente en UNL Potencia que nosotros ya desde la preincubación estamos muy centrados en cada una de las ideas. No trabajamos en una capacitación masiva, sino que estamos muy orientados a trabajarlo en forma puntual a cada proyecto. Porque lo que vimos con muchos años de trabajo y de trayectoria en esto es que es mucho más eficiente, y cuando digo eficiente es lograr tener mejores resultados haciendo un trabajo más personalizado y más seguido de cada proyecto. Eso lo hacemos con capacitadores, con tutores, mentores que están dedicados a ver cada uno de los proyectos. Muchos de esos mentores son gente de empresas. Ustedes saben que aquí en Santa Fe tenemos un ecosistema emprendedor muy importante con un parque tecnológico, el Parque Tecnológico del Litoral Centro, con muchas empresas de base tecnológica y por suerte los gerentes de las empresas, los directivos nos ayudan mucho, nos participan dándole horas de monitoreo a los emprendedores y también especialistas de diferentes lugares que nos vienen a dar una mano. Y ahí también tenemos hitos, pero ahí ya el hito está directamente relacionado con validar su producto, validar cuál es su idea de negocios y tener objetivos puntuales. Aquellas empresas que logren esos objetivos pasan a la etapa de preaceleración, que ya tiene que ver directamente con el armado de la empresa y la salida al mercado. De las 3 empresas que vos comentabas que hoy están en preaceleración,
Sí. Hay 2 ya que están legalmente constituidas, la otra se está constituyendo. Estas dos que ya están constituidas están en el mercado, consiguieron ya partners tecnológicos e inversores, con lo cual, digamos, vamos cerrando un círculo sumamente virtuoso que nos permite, digamos, capitalizar toda esa experiencia para llevarla a esta segunda etapa del UNL Potencia, que, bueno, hasta el día 31, que fue ayer, que estuvimos en la primera etapa de inscripción, había 41 proyectos ya inscriptos que terminaron todo su formulario, lo cual, digamos, nos da la pauta de que hay una enorme necesidad de que podamos, de empresas o de emprendedores que necesitan ayuda en estos temas, ¿no? Uh-huh. Excelente. Quisiera consultarte porque, bueno, podemos, con Data Universitaria podemos conocer también la vinculación, cómo llevan adelante la vinculación otras universidades del país, pero se me hace que, valga la redundancia del nombre del programa que lanzaron, la Universidad del Litoral es una potencia en esto de la vinculación, de los spin-off universitarios y demás. Y me gustaría preguntarte si los emprendimientos y las startups que participan de estos programas tienen que ver con por ahí necesidades o objetivos o miradas regionales, ¿no? En lo de Santa Fe, o no necesariamente, ¿no? Que sean por ahí de otras cuestiones que se vean. Por ahí startups de base tecnológica, de base digital. ¿Cómo es en este caso en la Universidad Nacional Litoral? Y cómo es también en otras universidades, porque le cuento a la gente que Javier viene de un periodo de ser coordinador de la red interuniversitaria de vinculación tecnológica, es decir, de la vinculación de todas las universidades de nuestro país. Sí, a ver, empiezo por lo que a mí me toca. Lo que tiene que ver con el litoral, en general nosotros trabajamos mucho enfocados en el desarrollo regional. Uh-huh. Cuando uno habla de generar startups y que puedan ser invertidas, tiene que tener una visión global, pero normalmente los problemas surgen de lo que pasa en la región, eso es así, y uno tiene una necesidad también de ir solucionando los problemas locales, y creo que la mayoría de o muchas de las ideas surgen de ver problemas locales, de falencias que hay en la región o en el país y tratar de solucionarlas. Uh-huh. Lo que pasa en las universidades nacionales o las universidades de gestión pública es un poco dispar, pero todos más o menos trabajamos en el mismo sentido. Hay un fuerte trabajo en lo que hace a emprendedores, donde la mayoría de las universidades o tienen un programa de emprendedores, hacen formación puntual y, bueno, muchas de las universidades tenemos incubadoras, diferentes proyectos para poder apoyar a los emprendedores y más o menos vínculo con el mundo empresarial, digamos que por ahí es donde pasa, esto tiene mucho que ver porque los empresarios son los que por ahí nos dan la visión de muchas cosas que se están necesitando, de lo que falta, y fundamentalmente le ayudan al emprendedor a poder visualizar mejor su negocio. Ustedes conocen los casos de las startups que han nacido de varias de las universidades nacionales en los últimos tiempos. Eso habla de que hay un ecosistema que está funcionando con diferencias, por supuesto. Cada universidad tiene su perfil. En las universidades más viejas como las nuestras tenemos la suerte de poder hacer más tiempo que hacemos lo mismo, entonces es más fácil por ahí ir teniendo resultados. Las universidades más jóvenes tienen otros problemas sumados, pero creo que el tema de emprendedores y el apoyo a ideas emprendedoras está muy instalado dentro del sistema, desde las universidades más grandes a las más chicas, de las más viejas a las más jóvenes. Eso es muy positivo, porque en general las empresas que surgen tienen siempre conocimiento metido dentro de su ADN, ¿no es cierto? De gente que viene de la universidad, que está haciendo estudiantes avanzados, profesores, graduados, todos tienen una visión tecnológica de sus negocios, lo cual, digamos, le da una buena posibilidad a esa empresa que tenga éxito a futuro.
Sí, lo bueno que también, como decías, esta diferencia por ahí de las universidades más antiguas y las más nuevas, es que las más nuevas, podríamos decir, de estos últimos años, últimos 10, 15 años, ya vienen con esa mirada de la vinculación y de generar esa articulación entre el sector privado, empresarial y lo que puede dar la producción de conocimiento que tienen las universidades, y eso es un valor agregado para la sociedad, ¿no? Javier, para cerrar, una novedad que tiene esta segunda convocatoria es el alcance nacional que va a tener, así que me gustaría preguntarte para cerrar, ¿cómo puede acceder la gente a la información, a inscribirse a este programa? Bien, toda la información y la inscripción es online en la página web de la Universidad Nacional del Litoral, que es www.unleduar.vinculación, que ahí está toda la información de vinculación tecnológica. Ustedes van a tener ahí un botón que dice Potencia UNL. Ahí no solamente está toda la información del programa, sino que está el link para inscribirse. Es un formulario sencillo, tiene un montón de preguntas porque, bueno, por supuesto, estamos buscando dirigir, digamos, a proyectos que estén un poco más maduros esta convocatoria, por lo cual lleva un poquito más de tiempo la confección, pero no es nada complicado y no implica más compromiso que el de incorporar su proyecto y ver si realmente, bueno, interactuar con nuestro equipo para poder desarrollar un poco más la idea. Y llegado a fin de este mes de septiembre vamos a hacer una selección durante un tiempo, vamos a seleccionar un número determinado de empresas que son las que vamos a poder apoyar, y ya nos vamos, una vez que estén seleccionados se van a publicar los resultados, las vamos a contactar y vamos a empezar con el proceso de la misma forma que lo hicimos en la primera etapa, pero digamos toda la información está disponible en nuestra página web, en nuestras redes sociales, que es @vinculacionunl, donde pueden encontrarnos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, y ahí continuamente estamos publicando información, así que a través de esas vías pueden acceder al programa. Y cerramos de esta manera este primer bloque del programa, de este 27º programa del año 2022 en la tercera temporada de Data Universitaria Radio. Vamos a hacer una breve pausa y en el próximo bloque compartimos la entrevista con la diputada nacional Dania Tabela. Hacemos una pausa y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, en esta tercera temporada de este ciclo radial, en este 27º capítulo del año 2022. Como lo anunciábamos en la apertura, como lo anunciábamos al final del bloque anterior, íbamos a compartir esta entrevista sobre varios temas, principalmente sobre la creación de estas 3 nuevas universidades que está avanzando en el Congreso Nacional y sobre otros temas que tienen que ver con el mundo universitario y la educación también en general. Así que compartimos esta entrevista con la diputada nacional y vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, Dania Tabela. Bueno, la llamamos para hablar de los proyectos para crear nuevas universidades nacionales que está impulsando uno de estos y que han avanzado en su tratamiento en comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Sí, efectivamente, la creación de la Universidad Nacional del Delta, la Universidad Nacional de Pilar y la Universidad Nacional de Saladillo tuvieron dictamen de mayoría conjunto entre las comisiones de Educación y Presupuesto la semana pasada, así que estamos a la espera de que pasen a recinto cuando haya sesión de diputados para su tratamiento y obtener la media sanción. Uh-huh. Ya le voy a preguntar por las miradas contrariadas que hay sobre esto, pero me gustaría preguntarle en particular, bueno, usted es una mujer que viene del ámbito universitario, es, como decía, vicerrectora de una universidad ahora en uso de licencia, tuvo un paso por el Ministerio de Educación. ¿Por qué en particular está impulsando el de la Universidad del Saladillo, pero en general los 3 proyectos?
Sí, en realidad estoy apoyando fuertemente los 3 proyectos. Impulso el proyecto de la Universidad Nacional de Saladillo porque es una zona o una región de la provincia donde efectivamente no hay institución universitaria nacional que permita mantener una oferta de educación superior estable a lo largo del tiempo. En el caso de los 3 proyectos hay 3 ventajas que yo señalo claramente como importantes. El primero tiene que ver con la pertinencia en el marco de las carreras que se están proyectando ofrecer, que se vinculan con el medio socioproductivo. Esto es algo que durante mi gestión como secretaria de Políticas Universitarias yo llevé adelante esa discusión con el sistema universitario, la necesidad de que las ofertas académicas se vincularan con el medio productivo. La segunda cuestión es que en los 3 casos se trata de universidades de carácter regional, es decir, que no solo involucran a una ciudad, más allá de que su epicentro de autoridades esté en alguna ciudad, tienen influencia regional y prevén poder extender su oferta académica a la región. Y la tercera cuestión es que existen en los 3 casos actividad de educación superior universitaria y no universitaria que se desarrolla de manera conveniada entre los municipios y distintas casas de estudios, lo cual no solo no le da estabilidad a lo que se ofrece, sino que también no tiene el vínculo con el territorio que esa oferta debiese tener. En esos 3 casos, a mí me parece importante que es una forma de jerarquizar la actividad de educación superior que ya se viene realizando a partir de la creación de estas 3 universidades nacionales, y por supuesto una cuarta que para mí es la más importante, la que quizás más me marca en términos de la convicción, que es la posibilidad de dar igualdad de oportunidades para la formación de los jóvenes, pero también de los adultos que por distintos motivos han regresado a sus ciudades o no han podido completar sus estudios o simplemente no lo han iniciado porque no tenían el acceso a la educación superior universitaria de manera cercana. Hoy la crisis económica cada vez es más profunda, pero también cada vez es más importante que las personas, que el capital humano esté más formado para poder afrontar el desarrollo que significa ingresar, como dice siempre Facundo Manes, a la revolución del conocimiento. Así que me parece que estas son iniciativas que nos llevan en ese camino y que efectivamente brindan las oportunidades a jóvenes, adultos de capacitarse, de formarse, de recalificarse de cara a nuevos trabajos, a nuevas tecnologías que tengan que enfrentar. Seguro. Sabe que nosotros somos un medio del mundo universitario, hablamos mucho del tema educación superior, ciencia, tecnología y demás, y ya desde el año pasado, cuando se empezó a hablar se habían presentado estos proyectos de universidades, en off the record hubo autoridades universitarias importantes, de casas de altos estudios grandes de nuestro país, que no se mostraron de acuerdo con la idea de crear nuevas universidades estatales, no por ir en contra obviamente, porque trabajan en el mundo universitario hace muchos años, pero fundamentándose sobre todo en el tema del presupuesto que hay para las universidades que hoy están funcionando, ¿no? ¿Cómo lo ve esto? Mira, eso nosotros, justamente durante mi gestión también, perdón la autorreferencia, pero es inevitable, creamos una partida específica para atender la creación y desarrollo de las universidades nacionales. Sí. Con lo cual, estas universidades no le quitan presupuesto a las universidades existentes. Es un debate que de alguna manera queda saldado, porque no solo, yo creo que lo constituí este fondo en el año 2017 y forma parte de la planilla de presupuesto que aprueba el Congreso, sino que además el secretario que me sucedió en las funciones lo mantuvo y de hecho estaba en el proyecto de presupuesto del año anterior que finalmente no se votó. Con lo cual es un tema que de alguna forma queda saldado y por supuesto eso hay que resguardarlo y es importante dejarlo claro. Ningún desarrollo que vos hagas tiene que ser a costa de universidades que ya existen o a costa de reducir presupuestos preexistentes, ¿no? Tiene que tratarse realmente de una inversión que haga el Estado y la sociedad en la creación de estas instituciones.
También es cierto que en este caso estos 3 proyectos, como ya tienen actividad universitaria preexistente, hay muchos de estos fondos, incluso por ejemplo lo que es infraestructura, los edificios y demás, que ya han sido invertidos por otros niveles de gobierno, por ejemplo por los niveles de gobierno municipal, tal es el caso del Centro Universitario Regional de Saladillo o el Centro Universitario Regional de Pilar. En ambos casos los municipios no han afrontado el gasto o la inversión que significa construir estos edificios universitarios, con lo cual hay bastante más desarrollo del que suele creerse atrás de estos proyectos. No es que estás iniciando algo de cero. Hay desarrollo ya hecho, hay una propuesta académica muy seria detrás de cada uno de ellos y además están previstos los fondos a partir desde la jurisdicción 70, desde el Ministerio de Educación, para poder afrontar la creación y el desarrollo de estas instituciones. ¿Qué pasa con los que plantean dentro de sus contrapuntos a estos proyectos la cuestión de quizás la superposición de la oferta académica que puede haber o que muchos creen que pueden tener la creación de nuevas universidades, digo, carreras y oferta académica por ahí más tradicional, ¿no? La medicina, derecho, CPN, Contador Público Nacional, digo, estas carreras por ahí más tradicionales y quizás una propuesta que mira hacia la innovación, hacia los sectores productivos, como usted decía, ¿no? Mira, justamente en el caso de estos 3 proyectos, ninguno contempla la creación de esas ofertas académicas. Sí. Por eso también mi convencimiento profundo de acompañarlo. Yo creo que muchas veces quienes contraponen estos argumentos justamente lo hacen con razón. Digo, yo he charlado mucho con algunos compañeros diputados y diputadas, incluso que formamos parte de la misma coalición de Juntos por el Cambio. Sí. Yo entiendo la necesidad de que haya un proceso de planificación de la educación superior, no solo universitaria, también el sector terciario tiene necesidad de articular y de redefinir sus ofertas académicas en torno al medio productivo en el que se desarrolla, porque hay una inversión importante que se lleva a cabo en ese nivel educativo, que muchas veces queda soslayado, porque como lo hacen las provincias, no lo vemos a nivel nacional, pero la realidad es que hay una inversión importante. Me parece que esa planificación justamente tiene que ver con poder reconocer el medio en el que se inserta la institución y el vínculo que va a desarrollar. Es cierto además que las universidades tienen una función adicional que es la de generar conocimiento, y esa generación de conocimiento y transferencia del mismo requiere per se, como es lo que se está discutiendo en todo el mundo, la necesidad de vínculo con el medio socioproductivo. Por lo tanto, digo, muchas veces estas críticas vienen asociadas a quizás cuestiones que pasaron en otro momento o a otro tipo de proyectos que se han desarrollado. En este caso puntual de estos 3 proyectos no hay ese planteo, y además, por supuesto, después la creación de una universidad queda bajo la órbita de un rector organizador que designa el Ministerio de Educación, tiene que elaborar un proyecto institucional que luego evalúa un organismo autónomo que es la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y a partir de ahí la universidad se puede poner en marcha y lo hace en el marco de ese proyecto institucional que refleja las necesidades y las políticas que se decidan en términos de sus comunidades, ¿no? Entonces me parece que hay un buen aliciente en el caso de estas 3 iniciativas que nos llevan a apoyarlas. Es lógico las dudas, es lógico los planteos, yo respeto mucho los planteos de algunos compañeros que efectivamente hacen hincapié en la necesidad de planificar la educación superior. Lo que sí siempre planteo yo es que no se trata solo de discutir la educación superior universitaria como si fuera un subsistema aislado de todo un sistema educativo, porque además el sistema de educación superior tiene gran responsabilidad sobre la articulación con el colegio secundario, sobre la calidad en la formación de los docentes y los profesionales, sobre la generación de innovación áurica y de innovación curricular. Y hay una serie de responsabilidades que ponen a las universidades y al sistema universitario en el eje del desarrollo social y económico que esperamos pueda tener nuestro país. Dania, quiero hacerle 2 o 3 preguntas más, pero sin robarle mucho más tiempo. No, ningún problema.
Y ya que estamos hablando de educación, por supuesto su agenda legislativa está muy enfocada a la educación, porque como decía, viene de este mundo. Se estuvo hablando mucho en la última semana de la educación por esta readecuación de fondos, este acomodamiento de fondos que hizo el gobierno nacional y que prevé un recorte quizás importante a lo que es la educación, y ha presentado un pedido de informes en este sentido. ¿Cuáles son los datos que tiene sobre este recorte y cuál cree que será el impacto, ¿no?, en la educación? Claro, justamente el pedido de informes es porque se ha producido un ajuste del orden de los 50.000 millones sobre el presupuesto de la cartera educativa. Bien. El pedido de informes se le eleva al ministro de Economía porque efectivamente lo que queremos conocer es el impacto en términos de las obras que se frenan en los jardines de infantes, que es una de las partidas afectadas. Queremos conocer el impacto en la cantidad de computadoras y dispositivos que se les van a dar a los estudiantes, porque es el otro gran programa afectado por este ajuste. Y después hay un ajuste de 5.000 millones a un programa de fortalecimiento edilicio y equipamiento que estaba llevando a cabo el Ministerio de Educación. Luego tenemos con el Ministerio de Educación, a partir de la asunción del nuevo ministro, del ministro Persic, en reemplazo del ministro Trota, un diálogo permanente respecto de las políticas. El ministro está llevando adelante la incorporación de 1 hora más a la jornada escolar en todas las provincias, algo que yo particularmente apoyo y me parece una política acertada para recuperar contenidos, pero además también para fortalecer las currículas de lo que venimos dictando. Y cualquier recorte que signifique tener menos capacidad de infraestructura o menos capacidad técnica en términos de capital físico para poder llevar adelante estas políticas, indudablemente afecta políticas de fondo. Por eso el pedido de informes y la necesidad de que Economía explique cuál es el impacto o cuáles son los motivos que los llevan a tomar esta decisión y cuál es el impacto que Economía prevé. Porque además en la misma decisión administrativa, siguiendo con esta lógica, el propio Ministerio de Economía reasigna partidas de ese ajuste que le hace Educación a las empresas públicas deficitarias y a sostener gasto público corriente, es decir, básicamente salarios. Entonces digo, bueno, es importante que podamos discutir qué prioridades nos ponemos en la agenda pública, en la agenda del Estado, y qué mejor lugar que hacerlo en el Congreso de la Nación y con los datos que efectivamente maneja el Ministerio de Economía, porque más allá de que yo soy una convencida de la necesidad de mantener los equilibrios fiscales, el equilibrio fiscal siempre hay que mantenerlo, o hay que buscar mantenerlo, en los sectores, digamos, adecuados. Y justamente después de 2 años de escuelas cerradas, después de los resultados magros que estamos teniendo en el desarrollo de las pruebas estandarizadas, aprender, o las internacionales que estemos tomando, claramente, y de la pérdida de más de 1 millón de chicos del sistema educativo, claramente necesitamos poner a la educación como prioridad en esta discusión. Entonces, por eso es importante que se involucre la agenda legislativa y la agenda de gobierno en este tema. Seguro. Dania, me quedan 2 preguntas para hacerle. Antes le planteaba esta cuestión de volviendo al tema de las universidades, esta cuestión de que había autoridades universitarias que por ahí no estaban de acuerdo con el tema del presupuesto, y mencionó en un momento que su paso por la Secretaría de Políticas Universitarias. Esta es una pregunta que también se la he hecho a Pablo Domenechini, que es quien siguió con la gestión después de que usted se fue de la SPU, y esta cuestión de que no se puede escapar a esta pregunta, de que la administración nacional anterior de la que usted formó parte en la SPU fue muy criticada por un sector de la comunidad universitaria debido a este tema del presupuesto, de un ajuste, si se quiere, al sistema universitario. ¿Cómo lo ve a esto en retrospectiva? Digo, ¿cuál es la realidad que observaba en ese momento y que observa hoy? Fue en su momento parte de un debate político más que real, porque de hecho los números demuestran que el presupuesto universitario siguió creciendo, lo siguió haciendo por encima del promedio del resto de los presupuestos. Sí. La realidad es que tuvimos problemas financieros al inicio de la gestión por la deuda que se había acumulado en la gestión anterior, y luego sí hacia el final de la gestión por los problemas propios que tuvo nuestro gobierno, económicos, de crisis económica en el final del gobierno.
Esta deuda que siempre estuvo rondando entre los 4 y los 5 meses de atraso de los gastos de funcionamiento, que son vitales para las instituciones universitarias, hoy también forma parte de la realidad que está transitando el Ministerio de Educación, sí. El actual secretario Alpa. Digamos, estamos teniendo un devengamiento parcial del mes de mayo y se adeudan a las instituciones de educación superior en la mitad de mayo, junio, julio y agosto de gastos de funcionamiento. La verdad es que es un problema complejo para las instituciones, pero que obedece también a una realidad general que atraviesa el país, ¿no? Entonces, yo no acuerdo, y de hecho creo que si no despolitizamos, porque no sería esa la palabra, pero si corremos del eje los problemas que hubo respecto de esos atrasos financieros y respecto de la crisis que se dio en la discusión de los salarios docentes durante el año 2018, uno mira la serie presupuestaria y no hay ajuste presupuestario en términos de las universidades. Uh-huh. Con lo cual yo estoy muy tranquila por la política llevada adelante. Sí hubo un proceso de discusión fuerte con las instituciones universitarias respecto de la necesidad de hacer más eficiente o eficaz, si se quiere, el gasto. Claro. Y esto fue finalmente receptado por las instituciones porque hoy están discutiendo el acortamiento de las carreras, hoy se está discutiendo la nueva forma de cualificar a los docentes investigadores, hoy se está discutiendo la necesidad de articular las carreras universitarias con la formación de educación superior no universitaria y con la escuela secundaria. Hoy las universidades forman parte de la oferta de oficios y de formación profesional. Digo, bueno, muchas de aquellas políticas que se discutieron en términos de hacer más eficaz el sistema universitario, de ponerlo en clave de inclusión, calidad e innovación, hoy se están llevando adelante por un gobierno de un signo político distinto, pero donde efectivamente los actores, tanto del Ministerio de Educación como de la Secretaría de Políticas Universitarias, provienen del mismo sistema universitario del que proveníamos el doctor Cantar, yo o Pablo Dominicini, con lo cual manejamos, digamos, de alguna manera el mismo diagnóstico y a partir de ahí las soluciones que se diseñan pueden tener matices, pero son la verdad que en las líneas gruesas coincidentes unas con otras. Uh-huh. Tania, justamente iba a cerrar con este tema y por supuesto agradecerle este tiempo que se ha tomado para charlar con nosotros. Este tema de que incluso otros legisladores lo plantean y expertos y autoridades del sistema universitario, esta cuestión de repensar la universidad en cuestiones de esto que usted planteaba y sobre todo después de la experiencia de estos últimos 2 años y medio más o menos que vivimos con la pandemia. ¿Cuáles serían esos puntos basales a los cuales haría mayor hincapié en esta repensar del objetivo de la universidad, de la vida universitaria y de lo que puede dar, ¿no? la universidad a la sociedad? El sistema educativo en su conjunto y en particular el universitario no escapa de eso, tiene que discutir sobre 3 ejes. Bien. Por un lado, la inclusión. Claramente, Argentina ha tenido una política de inclusión educativa desde la ley 1420 en adelante, en todos los niveles. Hoy, a partir de la pandemia, hay una deserción que hay que ir hay chicos que han desertado en todos los niveles que hay que ir a buscar, volver a traer y ofrecerles también una reincorporación al sistema educativo y al universitario que incluso atienda sus propias necesidades, que probablemente hayan cambiado a lo largo de estos años. Pero también hay hoy una demanda creciente por formaciones más cortas, por formaciones en competencias, en habilidades que requieren de la expertise de las universidades, pero no necesariamente que requieren de un tránsito largo en las mismas, largo en términos de tiempo. Porque justamente se trata de recualificar trabajadores, se trata de generar nuevos conocimientos, de incorporar tecnologías a un trabajo que ya vengo realizando. Entonces me parece que la universidad tiene ese rol de inclusión de esos nuevos grupos o de atención de esa nueva demanda. El otro punto tiene que ver con la calidad de lo que se brinda, y la calidad tiene mucho que ver con esta idea de, bueno, cuáles son las competencias que va a necesitar quien se incorpore al mundo productivo o al mundo socioproductivo a partir de su paso por la universidad, y esto es indispensable que las instituciones lo discutan, por eso se está discutiendo las currículas, por eso se discute la necesidad de certificación de calidad de distintos tipos de carreras y no solo de las que históricamente han pasado por esos procesos.
digamos. Y la tercera cuestión, que me parece que es un debate que ya trasciende la frontera argentina y se está dando en todo el mundo, tiene que ver con la innovación. Una innovación que tiene un punto central en cómo se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, qué es lo que pasa en el aula, no solo en el aula universitaria, esto también es trasladable para la secundaria fundamentalmente, donde tenemos el mayor número de deserción, pero además donde tenemos problemas no resueltos o que resolvemos mediante parches. Hoy salía la noticia en algunos medios que la provincia de Buenos Aires piensa eliminar la repitencia, digamos, y en vez de estar discutiendo realmente cómo hacemos para que los chicos aprendan más, discutimos cómo hacemos para exigirles más, para exigirles menos, ¿no? Y me parece que ese es un error conceptual. El otro punto de la innovación tiene que ver con lo curricular, que lo decía recién, la necesidad de incorporar estrategias de enseñanza de competencias, de las famosas competencias blandas, de habilidades necesarias para el manejo de la incertidumbre y de la gestión del conocimiento. Nadie que hoy empieza una carrera universitaria sabe muy correctamente, es imposible casi saberlo por la velocidad en que se transforma el mundo, de qué va a trabajar cuando se reciba, más allá de lo que dice el perfil del graduado, ¿no? Que es como un documento que se escribe cuando se arman los planes de estudio. Entonces es muy importante poder discutir y llevar adelante este proceso de discusión respecto de si la formación es más generalista y se especializa en el posgrado, o si se busca una especialidad durante el grado, o si se generan las estrategias y herramientas necesarias para gestionar, por ejemplo, el propio aprendizaje, el autoaprendizaje, la autonomía necesaria para seguir incorporando conocimiento a lo largo de la vida. Y el último punto de la innovación tiene que ver con lo vincular. Nosotros tenemos en Argentina un sistema educativo que, producto de pertenecer a distintas jurisdicciones, claramente no articula entre sí, no hay una vinculación intrasistema educativo que nos permita ir conociendo en los niveles preanteriores y en los niveles superiores las necesidades y las demandas que van teniendo las distintas trayectorias académicas de los chicos y de los jóvenes. Entonces es importante vincular al sistema educativo de otra forma. No se trata solo de tener un consejo federal o un consejo de planificación regional, sino que además se necesitan acciones y políticas públicas que generen acciones proactivas en términos de esa articulación. Y por supuesto la articulación con el medio socioproductivo. Difícilmente podamos en el secundario o en la universidad o en la formación terciaria saber qué se necesita en el medio socioproductivo, cuáles son las competencias y habilidades que se le van a requerir en el mundo del trabajo o en el mundo del emprendedurismo a nuestros futuros graduados, si no tenemos un vínculo permanente y constante con el medio socioproductivo que nos pueda expresar cuáles son esas necesidades. Esa es estos puntos se están discutiendo en todo el mundo, y sobre todo en la pospandemia, que ha generado una reconversión del mundo del trabajo, que ha generado una reconversión de la forma de producir, que de alguna manera también impacta hasta en las condiciones políticas y sociales de las distintas de los distintos países y de las distintas sociedades. Bueno, claramente Argentina tiene que ir en ese camino de discusión y, como yo digo siempre, bueno, sacudir un poco el status quo de lo que veníamos haciendo en las universidades para generar una educación superior de mayor alcance, de mejor nivel, de excelencia, de que realmente cumpla con aquellas demandas que se planteaba la reforma universitaria de 1918. Seguro. Esperemos que se pueda lograr eso en algún momento de se está dando. Sí. Dania, muchísimas gracias por este tiempo. Realmente, bueno, seguramente nos gustaría volver a charlar en algún otro momento de otros muchos temas, porque por supuesto no alcanzamos a hablar de otros muchos temas, pero que tienen que ver con esto del repensar la universidad y el sistema educativo en general. Así que le agradezco realmente el tiempo que se ha tomado para charlar con nosotros. No, la agradecida soy yo y por supuesto a disposición para discutir aquellos temas que creo que nos preocupan y que además son centrales para discutir el modelo de país que viene, ¿no? Si nosotros no logramos salir de la discusión de la grieta y empezar a discutir el modelo de país que aspiramos a tener, la verdad que estamos hipotecando fuertemente las posibilidades de tener un futuro, no ya nosotros, sino nuestros hijos, ¿no? Así que me parece que es interesante poder dar el espacio y el tiempo para este diálogo y para generar los debates que son indispensables.
Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Mucho para destacar de esta entrevista que acabamos de compartir, pero nos vamos rápido a hacer un corte y volvemos para cerrar este programa y hacer un análisis de todo lo que venimos compartiendo. Breve pausa y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, en esta tercera temporada de este ciclo radial, programa número 27 del año 2022, ya en los últimos minutos, porque realmente se nos han alargado bastante las entrevistas, las comunicaciones que compartimos, y nos quedan algunos pocos minutos para cerrar este programa con las conclusiones de esas entrevistas, pero también sin dejar de lado una situación que viene dándose en las últimas semanas y que esta última semana, estos primeros días del mes de septiembre, fue todavía más agravante, que es el paro de docentes universitarios que se está llevando a cabo en todo el país, que se llevó a cabo, mejor dicho, en todo el país, con la situación de los gremios docentes bastante preocupante. Hay algunos gremios que sí han firmado y que no han hecho el paro y que sí han firmado la paritaria, la última paritaria con el gobierno nacional, con este 21% de aumento que han propuesto, pero hay otras federaciones como CONADO Histórica, algunos docentes afiliados a la CTA Autónoma y demás que no han firmado esta negociación paritaria y han ido al paro las últimas 2 semanas con fuertes reclamos hacia esta paritaria, marcando principalmente que de darse este aumento, este 21% de aumento en 3 cuotas entre agosto y diciembre, que es lo que han pautado con el gobierno nacional en el segundo tramo de la paritaria, es decir, de agosto a diciembre, ese 21% sumado al 41% que viene otorgado en el primer tramo, es decir, de enero a julio de este año, arroja un 62% en total. Y estos gremios marcan, en especial la CONADO Histórica, que es una de las más críticas de esta situación, que este 62% de los salarios, de aumento de los salarios, no hace ni siquiera, no respira ni cerca de la inflación, marcando que al mes de diciembre de este año se proyecta un 89,5% de inflación sumada anual, ¿no? Lo cual deja una diferencia entre los salarios y la inflación de 27,5%. Realmente muy preocupante esta situación. Veremos en las próximas semanas, en los próximos programas, si podemos llegar a abordar esta situación con la gente de la CONADO Histórica y poder charlar de la situación que están viviendo los docentes universitarios y, por supuesto, ¿por qué no también hablar con aquellos que sí han firmado la paritaria nacional y qué opinan de esta situación que plantean estos gremios docentes? Bueno, esto queríamos comentarlo porque nos parece importante poder hablar de lo que sucede también con la comunidad de los docentes universitarios. Recordemos que ya los trabajadores no docentes han firmado y acordado su aumento de paritaria nacional hace algunas semanas atrás. Lo pueden encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Y bueno, las conclusiones de las entrevistas, realmente me parece que lo que hablábamos al principio con Javier Lottersberger de vinculación tecnológica de la Universidad Nacional del Litoral, con esta segunda convocatoria del programa UNL Potencia, es realmente muy muy interesante. Les recordamos que como él comentaba, la gente que esté interesada en acelerar su emprendimiento, su idea, o poder incubarla en este programa, tiene que entrar a www.unl.edu.ar/vinculación y ahí encontrará todos estos datos que son muy interesantes. Recuerden que la preincubación dura 6 meses, se busca que las empresas y los fundadores de las startups puedan tomar los conocimientos mínimos indispensables de lo que es el desarrollo emprendedor. Después de esto se pasa a la etapa de incubación o de preincubación, que dura
más o menos unos 12 meses, donde bueno, el plan de trabajo conjunto con la startup en función del perfil y la vertical que atiende con asistencia personalizada tiene foco en la validación de lo que es el modelo de negocios, según nos cuentan desde la Universidad Nacional del Litoral. Y por último, los otros meses más con lo que es la preaceleración, ¿no? Que es otra de las etapas, la cual exclusivamente tiene que ver con el lanzamiento al mercado, y bueno, el programa facilita las condiciones para esta última etapa. Eso por un lado. Después, bueno, por supuesto agradecerle al equipo de la diputada nacional Dania Tabela, al equipo de prensa de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, la UNNOVA, que pudimos gestionar y acceder rápidamente a esa entrevista, que bueno, la verdad hay mucho para decir. Por supuesto hemos quedado en contacto para alguna otra oportunidad, poder desarrollar muchos otros temas de esto que reflexionamos de lo que la Universidad Argentina debe repensarse luego de lo que vivimos en estos últimos 2 años, pero también, como ella decía, para discutir el modelo de país que queremos para las próximas generaciones, pero también para un futuro a medio plazo, porque las universidades pueden ser realmente grandes protagonistas del cambio que necesita la Argentina, y bueno, para eso requiere de una reflexión interna muy importante, y también con la participación de toda la sociedad, que es al fin de cuentas quien financia a las universidades argentinas, y para que confíen aún más en esto que están financiando es importante tener esa participación democrática para el repensar de la universidad. Así que son temas muy importantes de cara al presente y al futuro de la Universidad Argentina por un lado, pero de nuestra sociedad, de nuestro país también. De esta manera llegamos al final de este programa. Realmente nos quedaron varias noticias y varias cosas para comentar, pero bueno, las seguimos desarrollando en los próximos programas. Esperamos que les haya gustado. Como siempre, agradecemos a todas las radios, a todas las emisoras que comparten durante toda la semana este ciclo radial. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram como @datauniversitaria, en Twitter @dtuniversitaria, y durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar. De esta manera nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. Chau, chau.